Quisiera, hermanos, invitarlos a buscar dos textos para iniciar el tema de esta mañana. Mateo 24, 40 y 41 y Lucas 17, 34 al 36. Son dos versículos, son muy similares, pero quisiera que ustedes lo tengan. No vamos a proyectar nada esta mañana, simplemente es lo que vamos a leer directamente en la Biblia. Mateo 24, 40 al 41 y Lucas 17, 34 al 36. Tengan los dos porque ahorita vamos a pasar de uno a otro para el mensaje de esta mañana. Sí, va a ser nuestro punto de partida para lo que vamos a estudiar. Voy a leer Mateo 24, 40 al 41. Dice el 40, Mateo 24, 40. Entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Eso dice Mateo 24, 40 y 41. Vayamos ahora a Lucas. Lucas 17, 34 al 36. Lucas 17, 34 al 36. Para que veamos lo que dice ahora Lucas. Lucas 17, 34. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres moliendo juntas. La una será tomada y la otra dejada. 36. Dos estarán en el campo. El uno será tomado y el otro dejado. ¿Qué similitudes encontramos en los dos textos? ¿Qué similitudes encontramos? Son muy similares, ¿verdad? Hay dos personas en el campo, dice, en el molino, y una es tomada y otra es dejada. El texto de Lucas añade, en San Mateo dice que están dos en el campo y dos mujeres en el molino. Lucas agrega además dos en la cama, uno tomado y otro dejado. Así que para empezar, parece que habrá en el campo, en el molino o en la cama, y de esas dos personas, una tomada, otra dejada. Ahora, ¿qué entendemos con estos versículos? Generalmente, quienes no tienen quizás el suficiente contexto de la Biblia, entienden que esto se refiere, o creen que esto se refiere a lo que se conoce como rapto secreto. Y quizás ustedes han leído sobre eso. ¿No han leído eso? Yo me tocó ver una película hace tiempo. Una película no es cristiana, una película de esas producciones de Hollywood, donde se presenta este mensaje. Inclusive va en el avión, parece que va el piloto y de pronto desaparece el copiloto, y algunos de los que están sentados en los asientos, las azafatas que recorren ahí, se dan cuenta que empieza a desaparecer gente, solo queda la ropa, y empieza a haber accidentes porque de pronto pues van en un camión, en una carretera o en la calle, y desaparece una persona, desaparece otra, eso provoca caos en la gente y empieza a haber accidentes, choques y muchas cosas, caen helicópteros, caen aviones, sucede una serie de cosas. Y la gente lo hace muchas veces tomando como referencia esos textos. Ahora yo pregunto, ¿el rapto secreto es bíblico? Eso dice la Biblia, que de pronto van a estar aquí dos personas, así como Britney y Mariela, y desaparece Mariela. Y estaban platicando y se preguntó, ¿qué pasó con Mariela? ¿Dónde está? O que están dos en el campo. Imagínense en la cama, el esposo con la esposa, y de pronto platicando muy bien y desaparece la esposa y se queda el esposo solo platicando ahí solo. ¿Esto enseña la Biblia? ¿Eso dice la Biblia? Al parecer los dos textos pareciera que eso dicen, ¿verdad? Pero entonces si lo entendemos así, la pregunta sería entonces, ¿qué con lo que dice la Biblia? Que cuando Jesús venga, le dice la Biblia que cuando Jesús venga, los muertos serán resucitados, los vivos serán transformados, serán llevados al cielo. Entonces, ¿en qué momento ocurrirá esto? ¿O cómo podemos conectar estos dos versículos con lo que sabemos que enseña la Biblia sobre la segunda venida? Primera cosa que yo quisiera aclarar esta mañana, hermanos. Si ustedes se dan cuenta, en los tres ejemplos, los que están en el campo, las mujeres en el molino y los que están en la cama, en los tres ejemplos, ¿cuántos se presentan? ¿Cuántas personas? ¿4? ¿5?
2, ¿verdad? 2. 2 en el campo, 2 en el molino, 2 en la cama. ¿Por qué no 3? ¿Por qué no una familia? ¿Por qué 2? 3, como dice ese juego, ¿no? 2, ¿cómo dice el juego ese? 3. 2 nunca 3. 2 nunca 3, ¿verdad? ¿Se refiere a que no debe haber mal tercio? ¿Por qué 2? 2, porque al final de cuentas, hermanos, todo el mundo se va a dividir en 2 grupos. Lo primero que debemos entender de estos versículos es, número 1, solo hay 2 grupos. Ante Dios solamente habrá fieles o infieles, justos e injustos. Y hay muchos pasajes en la Biblia que nos hablan de esos 2 grupos. ¿Se acuerdan cuando Dios dice ahí que en el día del juicio separará las ovejas a la mano derecha, cabritos a la izquierda? Hablando de las 10 vírgenes, 5 prudentes, 5 insensatas. Hablamos del hombre que tenía 2 hijos, un hijo obediente, un hijo desobediente. Siempre en la Biblia vamos a encontrar 2 grupos, siempre 2. No habrá término medio. Cuando hablamos en Apocalipsis acerca del tibio, Dios dice, ojalá fueses frío o caliente. No puede ser tibio. ¿Por qué? ¿Qué pasa con los tibios? ¿Qué dice? Te vomitaré de mi boca. Es decir, no hay término medio. Primer principio que vamos a entender esta mañana es que cuando hablamos de Dios, siempre habrá 2 grupos, solo 2. Solo 2. El segundo principio, hermanos, que entendemos es que no podemos determinar o no podemos juzgar si la persona que está a mi lado será o es justa o injusta. Yo no puedo, sería, no sé, demasiado atrevido de mi parte, establecer en esta mañana un juicio para determinar quiénes de este grupo reunidos, quiénes son justos, quiénes son injustos. Yo no lo puedo hacer. Yo no puedo decir, los de esta fila son los que se van del cielo, los de esta fila son los que se van a perder. No podemos hacer eso. ¿Quién sabe quién se salva, quién se pierde? ¿Quién sabe eso? Solo Dios. Yo no puedo hacerlo. Entonces, cuando dice que 2 personas y una será tomada y otra dejada, no especifica qué características tendrá, aunque todos sabemos que obviamente quien acepta a Jesús es quien finalmente estará con él. Pero yo no puedo determinarlo. No dice el de la derecha se va al cielo, o el de la izquierda, no, el de la izquierda se queda. Entonces, el segundo principio es que no podemos determinar, yo no puedo juzgar si mi hermano que está a mi derecha o el que está a mi izquierda es justo o es injusto, o si el de la derecha se va a quedar o el de la izquierda, o si yo me voy a ir al cielo. Yo no puedo establecer ese criterio, porque entonces pecaríamos. ¿Se acuerdan cuando Jesús contó la parábola del trigo y la cizaña? Dice que el hombre tenía un trigo y entonces alguien, el enemigo, vino y plantó la cizaña junto con el trigo. Y cuando al siguiente día empiezan a ver que hay cizaña junto con el trigo, los siervos del Señor le dicen, ¿quieres que cortemos la cizaña? ¿Y qué le dice él? No, porque puede ser que al cortar la cizaña se lleven también el trigo. Esperemos hasta que finalmente den fruto y entonces sabremos realmente quién es trigo y quién es cizaña. Es decir, el momento para determinar quién se va o quién se queda no es ahora, ni somos nosotros los que lo hacemos. Pero el tercer principio, recuerden, principio número 1, siempre va a haber 2. ¿Quién se va? ¿Quién se queda? Justo y injusto. Número 2, segundo principio, no podemos determinar si el que está a mi lado se va o se queda. Eso yo no lo puedo determinar. Tercer principio, y para entender el tercer principio, que considero que es el más importante, quisiera que vayamos a Ezequiel, a la lectura bíblica que leímos hace un momento. Ezequiel capítulo 14. Y vamos a leer 5 versículos de este capítulo 14. Quisiera que tenga su Biblia abierta, Ezequiel capítulo 14. Y vamos a leer 5 versículos para entender el siguiente principio que tiene o que podemos sacar de estos textos que leímos en Mateo y en Lucas. Lean conmigo, Ezequiel capítulo 14. Ezequiel 14. Voy a leer el 12, el 13 y el 14 primero. Dice Ezequiel 14, 12. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Ezequiel 14, 12. Leo el 13. Hijo de hombre, cuando la tierra
pecare contra mí, rebelándose pérfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el sustento del pan, y enviare en ella hambre, y cortare de ella hombres y bestias. 14. Si estuviesen en medio de ella estos tres varones, ¿quiénes son? Noé, Daniel y Job. Ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Y ahora vamos a brincarnos al 19 y 20. 19. O si enviare pestilencia sobre esta tierra, y derramare mi ira sobre ella en sangre, para cortar de ella hombres y bestias. 20. Y estuviesen en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a hijo ni a hija. Ellos por su justicia librarían solamente, ¿qué cosa? Sus propias vidas. ¿Entendemos cuál es el principio que está aquí? El tercer principio, hermanos, esta mañana, es que solamente la persona se va a salvar con lo que él haga o ella haga. Solamente yo voy a salvarme por mi propia justicia. No me va a alcanzar, o no le va a alcanzar a mi madre, o a mi padre, o a mi esposa, o a mi hijo. La justicia de él o de ella no va a alcanzar para cubrirme a mí. Y noten ustedes quiénes son los ejemplos. ¿Quiénes son los ejemplos? ¿Quiénes son los personajes? Daniel, Noé y Job. Veamos en orden. ¿Cuál es el orden cronológico? Noé. ¿Qué dice Génesis 6, 7 y 8 sobre Noé? Vamos a Génesis. Dice Génesis 6, 7 y 8, hablaba de Noé. Génesis capítulo 6, versículos 7 y 8, para entender un poquito el concepto de Noé, porque Noé se le menciona aquí. Dijo Jehová, Génesis 6, 7, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Estamos hablando, hermanos, aproximadamente 2000 años después de que Dios había creado el mundo. Aproximadamente. Y ya para entonces la maldad del hombre era tanta que Dios, dice el texto, se había arrepentido de haber hecho al hombre. Eso lo dice. Claro, dice la Biblia que Dios no es hijo de hombre para que se arrepienta. Pero no un arrepentimiento en el sentido de que haya hecho algo incorrecto. Cuando uno se arrepiente de algo que hizo es porque lo que hizo estuvo mal. Dios no se arrepiente en ese sentido, sino en el sentido de que se entristeció de lo que había ocurrido con el hombre. Y entonces dice el versículo número 8, Génesis 6, 8. Pero Noé, ¿qué pasó con Noé? Halló gracia ante los ojos de Jehová. En un mundo, hermanos, de total perversión, en un mundo donde todo el hombre se había apartado de Dios, había un hombre que era fiel a Dios. ¿Y quién era ese hombre? Noé. Y finalmente todos sabemos cuántos se salvaron en el arca. ¿Cuántas personas había en el arca? ¿Cuántas? 8. Lo que dice la Biblia es que Noé era el único justo en toda la tierra. Y finalmente, solamente se salvaron 8 personas. Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 esposas. Solamente. Y Job, ¿qué dice Job 1.1? Vamos a leer Job 1.1. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job. ¿Y cómo era este hombre? Job 1.1. Este hombre era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y ahora brinquémonos al versículo 8. Job 1.8. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Y ahora noten cómo Dios resalta las cualidades de Job. Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. En una situación, en una
en una sociedad totalmente negativa y perversa, había un hombre recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Se acuerdan cuántos hijos tenía Job? ¿Cuántos hijos tenía Job? ¿Cuántos hijos tenía? ¿Alguien sabe cuántos hijos tenía Job? ¿Qué dice la Biblia? Ahí lo pueden ver. Job capítulo 1. 7 hijos y 3 hijas. 7 hijos y 3 hijas. Tenía 10 hijos. Y de paso dice la Biblia que sus hijas eran de las más hermosas, sus hijos también. Tenía 10 hijos. Y dice la Biblia, ustedes pueden leer el capítulo 1, que Job cada cierto tiempo hacía un sacrificio por sus hijos. Oraba por sus hijos. Ahora, ¿quiere decir que Job podía salvar a sus hijos? No. Job pedía por sus hijos, oraba por sus hijos, y ya vemos que eso es algo que debemos hacer como padres. Debemos orar por los hijos, pero no orar por ellos significa que yo puedo salvarlos a ellos. Job oraba por sus hijos, de hecho sus hijos murieron, y finalmente Dios le dio otros hijos. ¿Cuántos hijos le dio después? Le dio otros 10 hijos. En total tuvo 20 hijos, tuvo Job. Y al final de la historia de Job nos dice que Dios le volvió a dar otros 10 hijos. Imagínense, 20 hijos. 20 hijos. Pero aún así, la justicia y perfección de Job solo le alcanzaba para salvarse él. Y de Daniel, hermanos, ¿qué podemos decir de Daniel? Acabamos de leer en la lección de hoy acerca de Daniel. Podemos leer 2 versículos. Daniel capítulo 1. Vamos a leer el 8 y el 17, Daniel 1.8. Dice Daniel 1.8, es un versículo que los conquistadores deben saber de memoria. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y ahora el versículo 17. ¿Qué dice el 17? Daniel 1.17. A estos 4 muchachos, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y ahora noten cómo resalta Daniel. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Es decir, del grupo de jóvenes llevados cautivos a Babilonia, Dios resaltó a 4. Pero de esos 4, Dios resaltó a 1, a Daniel. Si volvemos al texto de Ezequiel, hermanos, y ponemos a esos personajes en su historia, en su contexto, entendemos que la justicia de Noé, la justicia de Job y la justicia de Daniel solo les alcanza a ellos. ¿Y qué lección aprendemos aquí, hermanos? ¿Qué lección aprendemos? Que la salvación es individual. Dios no va a salvar familias. Dios no va a salvar países. Dios no va a salvar iglesias. Dios va a salvar personas, seres individuales. Hermanos, y aquí la gran pregunta es: ¿cómo estás tú? ¿Cómo está tu relación? Porque yo puedo decir, no, es que mi abuelo fue un buen líder en la iglesia, o mi mamá es muy fiel en Dios en dar el diezmo y las ofrendas, o mis padres son esto, o tengo un hermano que es pastor, u otro que es pastor, o yo puedo hablar de mi familia, de mis hermanos, de mi esposa, de mi hijo. Pero eso, hermanos, solo les alcanza a ellos para salvarse, no me alcanza a mí. Aunque mi hermano sea o haya sido lo que haya sido, no sé, presidente o secretario o primer anciano o lo que sea, eso no me da a mí, no se me pasa a mí, ni siquiera lo más pequeño, como para decir que va a darme a mí puntos extra porque tengo un hermano que es pastor. No da puntos extra. Tú te salvas por lo que tú eres. Cada quien se salva por lo que uno es. Claro que uno como padre quisiera que se salvaran sus hijos, se salvara a su esposa, pero va a ser responsabilidad de ellos tomar la decisión de salvarse. Quisiera resaltar esos 3 principios. Número 1, siempre va a haber dos grupos: el que se va y el que se queda, el justo, el injusto, el trigo y la cizaña, las vírgenes prudentes, las vírgenes insensatas. Siempre hay dos. Número 2,
yo no puedo determinar quién se queda o quién se va. En esta mañana, aquí ante este grupo, yo no puedo decir justo, injusto, trigo, cizaña. Yo no puedo decir. Sería un atrevimiento de mi parte decir, este hermano tiene cara de trigo. Este hermano tiene trigo de cizaña, cara de cizaña. Aquí la hermanita tiene cara de oveja, pero acá esos tienen cara de cabritos. Yo no puedo hacer eso, hermano. Sería demasiado. Y saben que a veces lo hacemos. A veces decimos, no, pero hermano, no. Y empezamos a establecer juicios. Pero eso solo Dios lo sabe. Nadie puede definir quién es quién. Pero número 3, tercer principio, hermanos, es que la salvación es individual. Cada quien se salva por sí mismo. Lo que debemos hacer, especialmente cuando tenemos seres queridos que quisiéramos que se salven con nosotros, es orar por ellos como lo hacía Job. Hermanos, quiero terminar contando una experiencia. Gracias a Dios, yo les he contado de cómo la fe pasó de mis abuelos a mis padres y a nosotros. Pero quiero contar una experiencia que vivimos esta semana ahora con mi hijo. Desde hace 2 meses mi hijo firmó un contrato por 2 meses, inicialmente en el lugar donde estaba trabajando. Y él fue muy claro desde el principio, cuando le llamaron a la entrevista, fue muy claro en que él no podía trabajar los sábados. La empresa trabaja el sábado, pero él no trabaja los sábados. Pero el jueves me llamó, me mandó un mensaje y me dijo, me están diciendo que el viernes, o sea ayer, tengo que trabajar hasta las 8 de la noche. ¿Y qué hago? Yo le dije, hijo, ¿tú sabes? Y entonces vimos, ustedes saben que los días se empiezan a alargar, el sol se oculta un poquito más tarde, y yo vi, le dije, el sol se ocultaba a las 6:50, le dije, pues diles que a más tardar a las 6:30 puede estar ahí, pero más de esa hora no. Él tenía que cruzar al otro lado para hacer un servicio de aquel lado, entonces considerando el tiempo que iba a tardar haciendo fila, y aparte el servicio que tenía que hacer de aquel lado, consideraba que más o menos como a las 8 iba a terminar. Y entonces él habló. Nosotros oramos, yo le compartí a mi esposa el mensaje que me había enviado y oramos por él. Ahora le tocaba a él. O sea, yo no podía ir a hablar por él, le tocaba a él decidirlo. Y él habló muy claro con su superior y le dijo que él no podía. Él podía estar hasta las 6:30 cuando mucho, pero cualquier otro día, a la hora que fuera, pero el viernes en la noche no podía. ¿Y por qué? Bueno, es que voy a la iglesia. Es el sábado, yo no oro, para mí el sábado empieza en la tarde. Y entonces uno de los que lo había entrevistado le dijo, bueno, a ver, te dimos el sábado porque tú dices que vas a la iglesia y ahora dices que empieza el viernes. Al rato va a salir que el domingo también es sábado y no vas a querer trabajar. Digo, no. Y él dijo, no había mencionado el viernes porque no se había presentado una necesidad. No, yo no había mencionado lo de que el sábado empezaba el viernes. Pero ahora que se está presentando, le estoy diciendo que para mí, yo no puedo trabajar después de que se oculte el sol el viernes. Y hubo una situación un poquito tensa ahí. El jueves llegó en la noche preocupado porque no sabía qué iba a pasar. De hecho, su contrato terminaba ayer, su contrato temporal. Y después de ese contrato le habían ofrecido que iba a haber un contrato ya definitivo, por tiempo indefinido. Y así que el jueves en la noche oramos para que Dios les dijera qué hacer. Porque ayer, pues estaba la situación. Nosotros ayer, en la tarde, ya que salimos de la escuela, estuvimos pensando, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Porque obviamente él había puesto su posición muy clara. Hermanos, ayer llegó a las 5:30, que es la hora en que salen normalmente. Ahí me sorprendió porque llegó, estacionó el carro, todavía no se bajaba del carro. Y dijo a mi esposa, ahí está, pero no se baja del carro. Porque habíamos pensado que a lo mejor iba a dejar el carro y si iba a ir al otro lado, iba a trabajar hasta las 6:30, ¿no? Pero en fin, bueno, al rato se bajó y ya muy contento, muy feliz. Nos dijo que le habían dicho que no importa, el trabajo que tenían planeado para hacer ayer a esa hora, lo habían cambiado para otro día y que eso no afectaba. Y que el lunes le van a renovar un contrato por tiempo indefinido, le van a respetar el sábado y van a incrementarle su pago. Hermanos, eso ocurrió ayer, en la noche. Dios recompensa cuando uno es fiel. Amén. Y agradecemos porque ahora él iba feliz, porque su contrato va a ser renovado, ahora por tiempo indefinido, porque va a incrementar su pago y aparte le van a respetar. Él sabe muy bien, ya sabe muy bien que él, viernes de tarde,
y sábado él no trabaja. Hermanos, Dios recompensa la fidelidad. Pero saber una cosa, por más que yo o nosotros, mi esposo y yo como padres, estuviésemos preocupados por mi hijo, finalmente le tocaba a él tomar la decisión. Él tiene que tomar la decisión. Nosotros como padres cumplimos, obviamente, todo lo que hay alrededor de él en darle las enseñanzas. Ahora le toca a él. Y hermanos, oremos porque la salvación es individual. Solo Dios puede ayudarte a ti a tomar la decisión en forma personal. Yo quisiera, quizás cada padre quisiéramos que nuestros hijos tomaran la decisión correcta, pero eso no lo podemos hacer. Les toca a ellos. Cuando llega su momento, les toca tomar la decisión correcta. Que Dios te ayude para que tus raíces estén bien establecidas. Y cuando llegue el momento de tomar la decisión correcta, tome la decisión correcta, sin importar quién sea o en qué consecuencias negativas puedas tener por eso. Y hermanos, siempre va a ser mucho mejor, siempre va a tener mayor beneficio ser fiel a Dios que a veces sacrificar. Quizás podríamos haber dicho, pues, 1 hora total, pues es 1 hora. Pero no, hermanos, no. Se trata de ser fieles a Dios. Y Dios recompensa cuando los hijos son fieles. No olvidemos, hermanos, siempre hay 2 grupos. Solo habrá 2, justos o injustos. Número 2, tú no puedes definir si el que está a tu lado es o no justo. Y número 3, la salvación es individual. Tú te salvas por lo que tú haces, no por lo que puede hacer la persona que está a tu lado. Que Dios te bendiga, es mi deseo en esta mañana. Amén.